Talkers, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy os traemos el análisis del Samsung Galaxy S5. El nuevo buque insignia de Samsung, el S5, fue presentado durante el pasado Mobile World Congress 2014. Y aunque algunos piensen lo contrario, representa un salto importante respecto a su predecesor, el S4. Repasemos un poco sus especificaciones y después pasaremos a un repaso de sus características externas. El nuevo Galaxy S5 posee una pantalla de 5,1 pulgadas Super AMOLED Full HD, o lo que es lo mismo, con resolución 1920 x 1080 píxeles. El recubrimiento que la protege contra arañazos es el nuevo Gorilla Glass 3. En cuanto al procesador, es un Snapdragon 801 a 2,5 GHz acompañado de una GPU Adreno 330. En cuanto a la versión de Android, nos encontramos con Android 4.4.2, que esperamos pueda ser actualizada en breve a versiones más modernas. Un salto importante en cuanto a modelos anteriores es que por fin el nuevo buque insignia de Samsung es resistente al agua. Cumple las especificaciones IP67, o lo que es lo mismo, podremos introducirlo en el agua a una profundidad de 1 metro aproximadamente durante media hora sin que sufra daños, siempre y cuando su tapa posterior o inferior esté bien sellada. Además, otra novedad importante en el Samsung Galaxy S5 es un sensor de huellas dactilares que se encuentra situado en el botón Home y que luego veremos cómo funciona. En cuanto a la memoria, nos encontramos con 2 GB de RAM y un almacenamiento interno que varía entre los 16 y los 32 GB, además de poseer una ranura micro SD con capacidad de tarjetas de hasta 128 GB. En cuanto a las cámaras, nos encontramos una cámara frontal que se ve en esta zona de aquí, de 2,1 megapíxeles y que es capaz de grabar también en Full HD a 30 frames por segundo. En la parte posterior nos encontramos una cámara de 16 megapíxeles, que es esta que veis aquí, dotada de flash LED. Es capaz de grabar a resoluciones 4K y también a 720 píxeles de resolución y a 120 frames por segundo, lo que nos permitirá hacer tomas a cámara lenta. Tiene modos avanzados como por ejemplo HDR, tanto de cámara fotográfica como vídeo, y serán mostrados en la pantalla del teléfono. Conforme lo activemos, veremos la diferencia en tiempo real entre grabar en modo HDR y no HDR. La batería interna es de 2800 mAh. En cuanto a la conectividad, nos encontramos con Wi-Fi, AB, G, N y AC y Bluetooth 4.0 LE. Además, es compatible con dispositivos ANT+, y por supuesto tiene también NFC. Posee GPS y soporte también a GPS, además de GLONASS, lo que es la constelación de satélites rusas, por si no la conocíais. Y en cuanto a sus medidas, pues nos encontramos 142 milímetros de largo por 72,5 de ancho, 8,1 de grosor y también un peso de 145 gramos con la batería incluida. Una vez hemos repasado sus características, vamos a dar un repaso a su aspecto exterior. El acabado del S5 es similar al Note 3. En cuanto a las formas, que son un poco más cuadradas, y el acabado del lateral, el cerco lateral, que es en metálico. En cuanto a los botones, Samsung sigue apostando por su botón central de Home, y luego nos encontramos dos botones capacitivos en los laterales con una salvedad. Se ha omitido el botón menú y se ha añadido el botón histórico de aplicaciones de Android, que sería el que encontraríamos aquí. Luego lo veremos cuando encendamos el terminal. En la derecha nos encontraríamos el típico botón volver atrás. En esta zona nos encontramos, lo que hemos dicho antes, la cámara de 2,1 megapíxeles, el altavoz del auricular y bueno, pues en esta zona de aquí los diferentes sensores del teléfono. Si miramos en los laterales nos encontramos por un lado el botón de encendido y apagado. En la parte superior nos encontramos el mando o el emisor de infrarrojos, ya que nos permitirá utilizar el smartphone como mando a distancia, y el micrófono de ambiente, que nos servirá para cancelar el ruido. En situaciones en las que haya mucho sonido ambiente, pues esto evitará que nos interfiera mucho en la conversación. En esta zona de aquí nos encontramos el típico jack de 3,5, bueno, pues que nos permitirá conectar los auriculares y también, bueno, pues el mandos libres. En esta zona de aquí nos encontramos el mando de subir y bajar volumen, y en la parte inferior, debajo de esta tapa, nos encontramos por un lado el conector USB 3.0, que ya vimos en el Note 3, y en esta zona de aquí nos encontramos el micrófono para las conversaciones. Para acceder a la zona del cargador o del USB 3.0
levantaremos esta tapa que vemos en esta zona, que es esta que veis aquí, y como veis quedará al descubierto el cargador o el conector micro USB para 3.0. Es compatible con versiones 2.0, que solo se utilizaría esta zona de aquí. Si no habéis visto alguna vez un conector USB 3.0, pues realmente tiene como dos conectores. Pues el más grueso de ellos, el más grande, es compatible USB 2.0, con lo cual siempre podemos utilizarlo en dispositivos no compatibles. Hablando de la tapa para poderlo sumergir, bueno, pues es una tapa que lleva un pequeño sello de silicona y que hará que no entre el agua en caso de que lo sumerjamos. Como hemos dicho, el S5 está certificado con la norma IP67 y siempre que lo tengamos tapado, como veis, con su tapita para evitarle que entre agua, podremos sumergirlo en el agua, que no le pasará nada. Teniendo en cuenta eso, que nunca hay que pasar aproximadamente de 1 metro de profundidad y tampoco nunca sumergirlo durante más de 30 minutos. También hay que recordar que estas normas están pensadas para ser utilizadas, o digamos que estas pruebas se hacen en agua dulce. Si alguna vez lo sumergís en agua salada, os recomendamos que lo antes posible lo lavéis con agua dulce, porque bueno, es más corrosiva y el salitre le podría afectar. En la parte trasera nos encontramos, por una parte, lo que es el altavoz externo, que nos permitirá, bueno, pues cuando escuchemos música, o nos reproducirá el tono de llamada o de los mensajes. Y bueno, pues también una de las cosas más llamativas en el S5, que no hemos comentado antes, es su sensor de latido cardíaco o de ritmo cardíaco, que es esto que veis aquí. En la izquierda de la imagen estáis viendo el flash LED, y a la derecha lo que nos encontraríamos es un emisor, un LED de color rojo, similar al que a lo mejor si habéis estado alguna vez en algún hospital o en algún sitio así, veis que se suele poner en el dedo de las personas para medir el nivel de oxígeno en sangre. Bueno, pues esto es algo similar, y lo que hace es ver cómo cambia el volumen en el latido cardíaco. Este sensor nos detectará el ritmo cardíaco o el ritmo como late nuestro corazón. Luego lo veremos en funcionamiento. Y bueno, pues en la parte superior, obviamente, el objetivo es de su cámara fotográfica de 16 megapíxeles. La tapa trasera del S5, bueno, pues cambia un poco respecto a otros modelos y tiene un acabado similar al cuero, además que es un tacto suave y que podría también recordarnos a él. Parece goma, o bueno, pues es un tacto suave y que hará que no se nos resbale de la mano con facilidad. Además, el S5 también mantiene, como en otros modelos, la opción de poder quitarle la tapa trasera para poder hacer tanto a la ranura micro SD, donde podríamos poner nuestra tarjeta, obviamente la micro SIM, y poder cambiar la batería. Para conseguir que el S5 pueda ser sumergible, bueno, pues se le ha añadido también a la tapa trasera un sello de goma para evitar que le pueda entrar el agua. También hay que asegurarse, obviamente, cuando lo sumerjamos o tengamos posibilidad de que se sumerja o se moje, ver que está bien cerrada la tapa para asegurar su estanqueidad. Vamos a quitársela ahora mismo para que veáis su interior. La manera de extraerla es similar a otros modelos, unas pequeñas solapas que, bueno, pues deslizando un poquito la uña desaparecen. Aquí estáis viendo la tapa trasera del S5, y esta banda gris que veis aquí, bueno, pues es un sello de goma o de silicona que, ajustado a esta zona que veis aquí también, es todo este borde que se ve por aquí, lo que hará es evitar que le entre el agua. La batería, como veis, es bastante alargada, recordaros que eran 2800 mAh, y bueno, pues como en todos los modelos de Samsung, como suele ser habitual, se puede quitar. En esta zona que veis aquí nos encontramos por un lado la tarjeta SIM y justo encima el hueco para la tarjeta micro SD. Recordaros que es compatible con tarjetas de hasta 128 GB, aunque por ahora pues es bastante probable que en el mercado no encontréis ninguna. Toda esta zona de aquí de contactos, bueno, pues está destinada a las diferentes tapas que puede admitir el teléfono, y que, bueno, pues por un lado detectarán si está cerrada o abierta, o también las que son con carga inalámbrica. En teoría también está reservado para el chip que Samsung empezó a incorporar en algunas de sus fundas oficiales, pero que en principio, según las últimas noticias, bueno, pues al final fueron retirados o dejaron de estar operativos, bueno, por los problemas que empezaron a dar con tapas compatibles, y la verdad es que los usuarios pues se enfadaron bastante. En principio no sabemos si los accesorios oficiales para el S5
también vienen protegidos con este chip o en principio van desactivados. Como veis aquí tenemos también lo que hemos comentado antes de la tapa trasera para el auricular, el altavoz externo, y bueno, que os encontraréis aquí. Este sí es acuático, este se podría mojar porque no está protegido contra el agua. Bueno, pues ya tenemos aquí el S5 una vez lo hemos arrancado, y como veis en esta zona de aquí nos encontramos un pequeño gráfico animado que nos indica que pasemos la huella dactilar. En el teléfono podemos almacenar perfiles de varios dedos o de varias huellas dactilares para que pueda ser desbloqueado por él. Además, si por alguna causa no es capaz de reconocernos nuestra huella, siempre podemos haberle dado un patrón, un acceso alternativo, una clave alternativa para poder acceder con él. También, como veis, podemos acceder directamente a la aplicación de cámara fotográfica. ¿Veis? Carga automáticamente, pero siempre hay que tener en cuenta que nunca podremos acceder al smartphone en sí. Si le damos, como veis, vuelve a bloquearse. Pues lo único que habría que hacer para entrar es pasar el dedo. Recordad que aunque en el gráfico aparezca esta parte superior de la pantalla, el sensor de huella dactilar realmente está en el botón Home. Entonces, pues bueno, hacemos así. Pasamos despacio y como veis ya está desbloqueado. Bueno, aquí nos avisa que nos aseguremos de haber cerrado bien obviamente nuestra tapa trasera para evitar que le pueda entrar agua. Ya hemos accedido una vez al smartphone y bueno, pues tenemos el User Interface conocido como TouchWiz de Samsung. En general es bastante similar a las versiones anteriores, con la salvedad de que en el S5, sobre todo, el acceso a la configuración es distinto. Nos encontramos, bueno, por un lado por los accesos rápidos, pero cuando accedemos a los ajustes nos encontramos con un menú bastante peculiar y que hasta el momento no habíamos visto. Como veis ya han desaparecido las típicas pestañas o diferentes páginas y ahora tenemos un acceso totalmente vertical hacia arriba y hacia abajo en el que podemos acceder a todos los ajustes del teléfono. Esto es bastante similar a lo que se ha visto en Tizen y probablemente sea un poco por unificar interface por parte de Samsung en ambos dispositivos, tanto los que son Android como los que son de Tizen. De todas formas, si estamos acostumbrados a la versión anterior y no nos gusta este sistema, bueno, pues que nos parece un poquito difícil o nos equivocamos, bueno, pues podemos acceder y siempre podemos darle a vista en pestaña. Si le damos a vista en pestaña, como veis, ya tenemos aquí ajustes rápidos, conexiones, dispositivos, controles, general. Es un aspecto más similar al que ya conocíamos en modelos anteriores. De todas formas, los iconos siguen siendo los mismos como estáis viendo. Samsung ha insistido mucho a partir de los últimos dispositivos en todo el tema de salud y como recordaréis en el Samsung Unpacked del pasado Mobile World Congress no solo se presentó el Galaxy S5 sino que también se presentaron sus nuevos modelos de smartwatch, el Gear 2 y el Gear Neo, y por otro lado, bueno, pues la Gear Fit, que es la pulsera que estáis viendo aquí, cuantificadora o como queráis llamarle. Entonces, bueno, pues una de las cosas que nos encontramos en el Galaxy S5, por un lado, bueno, pues son el acceso a toda la parte de salud, que es esta zona que veis aquí. Bueno, podemos acceder por la aplicación o bien desde el banner, que es lo que tenemos en esta zona. Tenemos acceso a todas las estadísticas, tanto desde el smartphone, porque el smartphone puede hacer como podómetro para seguir nuestro entrenamiento, por ejemplo, o pues hacemos atletismo o el ejercicio que queramos hacer, y también lo que es la medición del ritmo cardíaco, o también si tenemos conectado otro wearable, como por ejemplo la Gear Fit o los nuevos smartwatch, bueno, pues nos podrá hacer desde aquí el seguimiento de los mismos. En este caso, por ejemplo, podemos irnos a la pantalla principal y bueno, pues nos va a mostrar los históricos y demás. Podemos darle también a frecuencia cardíaca, donde nos medirá, por ejemplo, en este caso, nuestro ritmo cardíaco. Lo único que habría que hacer es poner el dedo en el sensor, que como estáis viendo aquí, ahora mismo se ha iluminado, y ahora nos estaría midiendo el ritmo cardíaco, ¿veis? Es un LED que se ilumina si lo acercamos y nos medirá el ritmo cardíaco. Pues como veis, me dice ahora mismo que tenemos
o que tengo 63 pulsaciones por minuto. En general, bueno, pues es bastante fiable. Desde esta aplicación, bueno, pues podremos tener un histórico exhaustivo de todo el ejercicio que hagamos, tanto de la alimentación, el entrenamiento que hagamos, vigilar nuestro peso y bueno, pues toda la parte de ejercicio. Y recordaros que bueno, aparte de que se pueda tener o no el Gear Fit o cualquiera de los smartwatch, el propio smartphone podrá seguir nuestro ejercicio. Como lleva los sensores de movimiento, bueno, pues podrá calcular las distancias que hemos recorrido, la velocidad, las calorías que hemos consumido y demás. La verdad es que es una aplicación bastante interesante. Una aplicación que nos ha resultado también bastante curiosa es esta que estáis viendo, que se llama Noticias Geográficas. Realmente no tiene nada que ver con las noticias al uso clásico que tenemos, sino que es un sistema de aviso de, digamos, catástrofes o, bueno, pues, digamos, peligros basados en localizaciones geográficas. Si ocurre un huracán, ocurre un terremoto, una inundación, nos llegará un aviso en la zona en la que ha ocurrido, pero también podemos hacer que ese aviso le llegue a nuestras personas, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestros amigos, para decirles que estamos bien. En principio ahora mismo no hay ninguna alerta, pero vamos, durante estos días que hemos estado haciendo pruebas, bueno, pues han ocurrido un par de terremotos, aunque, bueno, pues no una escala muy grande, pero en la zona de Marruecos y un poquito más en la zona del Océano Atlántico, un poco cerca relativamente de Portugal, y bueno, pues las alertas nos salían en el smartphone diciéndonos la distancia a la que había ocurrido, donde estábamos nosotros, y bueno, incluso pues si queríamos enviar un mensaje a nuestros amigos o familiares para decirles que estábamos bien, o bueno, pues también para decirles pues, que habíamos sufrido algún tipo de percance. La verdad es que esta aplicación bueno, pues está interesante y puede ser útil. Aquí en España, bueno, pues no suelen ocurrir este tipo de cosas, pero por ejemplo en países en los que es habitual que hay inundaciones o terremotos, huracanes y demás, pues la verdad es que puede ser interesante su uso. Otro modo importante o interesante que nos ha parecido que, bueno, que lo conozcáis es el modo niños, que es este que está aquí. Es un modo para que podamos, digamos, dejar que los más pequeños de la casa puedan utilizar el smartphone, pero por un lado evitando que puedan dañar información nuestra del smartphone, que puede ser útil, por ejemplo en nuestro trabajo, y además también evitando que puedan acceder a zonas sensibles o contenido sensible. Con el modo para niños, bueno, pues solo podrán utilizar las aplicaciones que nosotros les queramos dejar utilizar del smartphone, o sea que las podremos elegir, además de diferentes opciones. Como veis, nos encontramos con unos iconos sencillos de entender, por ejemplo, pues este que sea la galería, la cámara fotográfica, para ver vídeos, música, para pintar. Esto que estáis viendo aquí son dos aplicaciones que hemos descargado del Market, de exclusivas para niños, y bueno, pues aparecen como un regalo. Cuando se tocan, pues se desenvuelven y aparecen. Además, bueno, pues luego tenemos una zona en la que el niño puede jugar, como veis, puede tocar el cocodrilo, puede hacer cosas, le podemos cambiar la ropa y demás. Bueno, pues la verdad es que está pensada para que los más pequeños de la casa se lo pasen bien. Como veis, tampoco pueden ir a más pantallas y como os hemos comentado, desde el panel de control nosotros podemos controlar a qué aplicaciones han accedido o a cuáles queremos que accedan. Esa zona sería esta que vemos aquí. Nos va a pedir un código de acceso. Como veis, aquí tenemos el acceso. Podemos crear perfiles para diferentes personas que puedan utilizarlo. Y bueno, pues nos va a dar una información de a qué aplicaciones han entrado, cuánto tiempo han accedido y demás. Podremos ajustar diferentes acciones de toda esta zona. Podemos establecer límites de tiempo, aplicaciones del smartphone que queremos a las que puedan jugar, como estos son dos juegos que hemos comprado, y podemos controlar si queremos que las vean o no. Tiene su propia tienda para niños de aplicaciones, configuración general, como estáis viendo. Podemos establecer un límite diario de tiempo que queremos que puedan utilizar el smartphone. Y bueno, como hemos visto antes, pues medir la actividad del teléfono o de los niños en el teléfono. Pero bueno, con esto, por un lado, evitamos que puedan acceder a información sensible, algún vídeo que podamos tener, que hoy en día
son bastante comunes en WhatsApp, que nos manden vídeos un poco subidos de tono o que no deben de ver. Bueno, pues de esta manera solo accederán a lo que nosotros queramos. Además, solo podrán jugar a juegos que, bueno, pues están recomendados para niños, podremos controlar el tiempo que lo usan y sobre todo pues tienen una interface bastante sencilla de utilizar. En el momento que queramos salir, le damos a la puerta y obviamente habrá que poner otra vez el código. Bueno, tampoco queremos extendernos mucho porque muchas especificaciones o muchas funciones ya las conocíais o bueno, pues son comunes en otros smartphones, por eso os hemos enseñado algunas de estas que nos han parecido más interesantes del S5. Bueno, pues vamos a hacer también un pequeño test de velocidad para ver qué tal responde. Probamos algún jueguecillo y bueno, pues esperemos que con esto os haya quedado un poquito más claro qué tal funciona el nuevo Galaxy S5. Vamos a lanzar al tutu para que veáis el benchmark. Y como veis en el test que le hemos hecho anteriormente, bueno, pues nos ha dado un valor de 34.547 puntos. Si nos vamos al ranking de dispositivos, bueno, pues como veréis está a la altura de los más importantes. De hecho aparece un Samsung Galaxy S5, aquí aparece como SMF, como no le hemos dado nombre realmente, bueno, pues nos está diciendo que es el SMG 900F y nos da un valor de 34.547, pero está casi a la par tanto del HTC One M8 como el S5 que aparece aquí también, que bueno, pues da 35.000 en vez de 34.500 como en este, o Galaxy Note 3. La verdad es que no hay mucha diferencia tampoco entre el Snapdragon 800 y el 801. Vamos a probar también un juego. Vamos a lanzar Ridge Racer, que es un clásico entre los clásicos. Lo conocéis probablemente cuando salió en la primera PlayStation. Y obviamente, bueno, pues este remake que han hecho ahora no tiene nada que ver con el original. Pero bueno, como veis la pantalla se ve de maravilla. La verdad es que esta pantalla Super AMOLED ha mejorado respecto a versiones anteriores y hay que reconocer que se ve muy bien, muy nítida, rápida y los colores son bastante vívidos y reales. Vamos a lanzar una carrera rápida. Ralentizaciones, ni tirones, ni cosas raras. Estoy viendo que tengo más que derrapar por todos lados y la verdad es que responde muy bien. Pero no solo faltaría que con el procesador que lleve la memoria, bueno, pues hiciera cosas raras. Vamos a salirnos. Otra función a tener en cuenta en el S5 es que como Note 3 o el S4 pues también posee la función de multitarea en multiventana. ¿Qué es esto? Bueno, pues podremos ejecutar varias aplicaciones en ventana partida. ¿Cómo conseguimos? Pues bueno, una vez lo tenemos activado en el panel de notificaciones, que es este que veis aquí, bueno, aquí tenemos los accesos directos a las aplicaciones más utilizadas y que podemos configurar en el menú de configuración de accesos directos, que bueno, que es como en versiones anteriores de TouchWiz, o sea, no es nada nuevo. Pues recordad que debemos de tener activado lo que es la función multi-window y una vez la tenemos activada, manteniendo pulsado el botón atrás, nos aparecerá esta barra que veis aquí. Lo que podemos hacer es arrastrar aplicaciones de las que vemos aquí y se ejecutarán en estas ventanas que veis en esta zona de aquí. Por ejemplo, podríamos lanzar Google Maps en una ventana, cargaría en esta zona y a su vez, bueno, pues podríamos estar lanzando otra, por ejemplo, esta de aquí, Internet, que sería esta de aquí. Ahora mismo teníamos dos aplicaciones funcionando en ventana. Con este botón central podríamos subir o bajar la pantalla para utilizar, digamos, más o menos de una zona o de otra, o bueno, centrarla. Además, bueno, pues podemos intercambiar las solapas, la de arriba abajo, abajo arriba, y podríamos añadir, por ejemplo, un texto o una imagen de una a otra y demás. Vamos a salirnos de aquí
y podríamos seguir añadiendo sobre todo más aplicaciones. O sea, en la multiventana podríamos añadir más aplicaciones, por ejemplo mis archivos, la soltaríamos aquí y tendríamos por un lado el acceso a mis archivos, pero podríamos estar cambiando entre ventanas, como veis. Bueno, pues una función que es interesante. Hasta ahora mismo no todos los dispositivos permiten utilizar varias aplicaciones en ventana. En Note 3 también existe otro tipo de multitarea que nos permite utilizar una ventana flotante que dibujaremos con el Ace Pen, el lápiz del Note 3, y esa ventana flotante podríamos desplazarla por toda la pantalla y podríamos ejecutar también algunas aplicaciones, no todas, pero bueno, algunas aplicaciones sí podríamos utilizar. Por último, no podríamos terminar este análisis sin repasar, por ejemplo, la aplicación de cámara, que la verdad es que es bastante interesante en el caso del S5. Vamos a lanzarla. Y bueno, pues hay que reconocer que el enfoque en el caso del S5, como estáis viendo, es bastante rápido. Tiene un enfoque muy rápido. Y bueno, pues tiene funciones bastante interesantes. Por un lado nos encontramos la función HDR, que es esta que veis en esta zona. En tiempo real podremos utilizar HDR y en este caso, bueno, pues no hay unos contrastes muy grandes de luz, pero se notaría en tiempo real si lo activamos o lo desactivamos. O sea, no sería una función en que una vez hemos hecho la foto notaremos la diferencia. No, en el caso del S5, en tiempo real, cuando hacemos una fotografía en un sitio de un alto contraste, por ejemplo con contraluz o una cosa así, una puesta de sol, una zona con sombra y luz, bueno, pues en tiempo real veríamos la diferencia entre utilizar un disparo con HDR y sin HDR. Otra de las funciones que nos encontramos es esta que estáis viendo aquí, que es el de enfoque selectivo. ¿Qué significa enfoque selectivo? Bueno, pues el smartphone hará dos fotografías, una enfocando al objeto cercano y otra enfocando a un objeto lejano. Nosotros podemos elegir con qué imagen quedarnos o qué composición hacer para que el frontal quede enfocado, el objeto de la imagen frontal quede enfocado y la parte trasera borrosa o viceversa. Esto es un efecto, bueno, pues bastante típico de las cámaras DSLR y bueno, pues que últimamente está muy de moda y se está implementando en casi todos los smartphones. Además, bueno, pues luego tenemos las típicas bastantes opciones de configuración que lanzaremos con este menú. Como estáis viendo, bueno, pues podemos elegir cámara lenta, el tamaño de imágenes, el tipo de ISO, pues automático, podríamos modificar nosotros el ISO, efectos de luz, activar, desactivar flash, la exposición, el tipo de luz, si es luz natural, artificial, incandescente o fluorescente, bueno, pues activar o desactivar el estabilizador de imagen en fotografía o en vídeo y demás. Todo esto lo controlaríamos desde este pequeño panel de control. Además, bueno, pues estarían las típicas funciones que ya viene también en los últimos smartphones de Samsung, que es en el botón modo, podremos elegir el tipo de la programación, digamos, que queremos utilizar para nuestra cámara. En este caso, bueno, pues podríamos elegir el modo belleza, disparo para deportes, la panorámica, el record bit, este que llaman ellos, es para hacer como guías virtuales bueno, pues si vamos a un museo o visitando un piso, haciendo lo que sea, pues hacemos una especie de visita virtual. La cámara dual, que nos permitiría hacer una foto a un grupo de personas, y la cámara frontal a su vez nos sacará una foto a nosotros para que aparezcamos a la vez. Adicionalmente a esto, que como veis respecto a otros modelos de Samsung son pocas opciones, tenemos la opción de descargar directamente nuevos, digamos, widgets o nuevos modos de disparo. Como veis, accederíamos a Samsung Apps y bueno, pues nos podríamos descargar otras opciones que en otros modelos de smartphone venían precargadas. Pues en esta versión, en el S5, viene aparte y si queremos las descargamos y si no, no. Bueno, pues tenemos el Surround Shots, que es un modo gráfico tipo pues 360 por lo que parece ser. Bueno, pues Animate Photo, que podemos seleccionar qué partes queremos de la foto que se muevan. El Sound and Shots, que es hacer una fotografía y tener sonido de fondo y demás. Probablemente a estas 5 aplicaciones en el futuro pues Samsung irá añadiendo más para que las podamos utilizar.
Y bueno, esto ha sido más o menos nuestro particular repaso del Galaxy S5. Queríamos daros un poco las pinceladas de las novedades respecto a otros modelos anteriores. Que bueno, hay gente que dice que el S5 no es una novedad respecto al S4, pero bueno, es que la verdad es que trae cosas interesantes. También había gente que se quejaba que el S4 tenía pocas novedades respecto al S3. Pues al final, si unimos lo uno con lo otro, bueno, pues al final el S5 hay que reconocer que es un buen dispositivo. Y que se encuentra a la altura, bueno, pues de lanzamientos recientes como el M8 de HTC o el Z2 de Sony. Pero antes de despedirnos, bueno, pues repasemos lo que son las principales características del mismo. Como os hemos comentado, pantalla de 5,1 con recubrimiento Gorilla Glass 3, Super AMOLED Full HD, un acabado similar a Note 3 en cuanto a la forma, así más cuadrada, no tan, digamos, redondo como era el modelo del S4 y el S3, con cercos, como estáis viendo, metálicos. Además, nos encontramos con un sensor de latido cardíaco en la parte trasera junto al flash LED, y recordad también el sensor de huella digital para aumentar la seguridad del smartphone. Nosotros hemos hecho pruebas y bueno, pues no hemos conseguido desbloquearlo con otra huella o haciendo trucos como se ha visto por ahí en algunos sitios. Bueno, pues en principio la verdad es que es bastante fácil de utilizar, como estáis viendo, es rápido, tampoco hay que hacer un escaneado de la huella lento, lo único que hay que hacerlo bien. Y como veis, bueno, pues reconoce la huella. Puede haber varias huellas dadas de alta, pues pueden ser nuestras o de alguna persona que queramos que en caso de emergencia pueda desbloquear el smartphone, y ya está, no hay ningún tipo de problema. Recordad también, es IP67, lo que nos permitirá poderlo sumergir en el agua y aguantar aproximadamente una media hora y hasta un metro, metro y medio de profundidad sin ningún tipo de problema. Eso sí, siempre la tapa bien cerrada, que no pueda entrar agua por ningún lado, y en la parte inferior también la tapa de acceso al micro USB también bien cerrada para asegurarnos la estanqueidad del dispositivo. Antes de nada, bueno, pues comentaros el tema de la autonomía, que seguro que alguno lo preguntaréis o lo estaréis pensando, ¿cuánto dura la batería del S5? Bueno, pues a nosotros aproximadamente nos está durando un día. Hay que reconocer que yo, en este caso el smartphone, sincronizo 6 cuentas de correo, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo WhatsApp, se usa bastante, la pantalla se enciende bastante y aproximadamente me está viniendo a durar un día. Para un uso normal, pues seguro que durará más tiempo. También recordaros que existe un modo, digamos, de ultra ahorro de energía, que bueno, en el vídeo no lo hemos enseñado, pero en otros anteriores que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, los podréis ver en funcionamiento, y que hacen que el dispositivo aguante bastante más en cuanto a su autonomía. Son modos en los que, bueno, pues se baja bastante todo el tema de las comunicaciones, el brillo de pantalla y demás, y que bueno, pues en caso de emergencia podrán hacer que nuestra batería dure bastante más, pero en general, bueno, pues aproximadamente de un día y medio de autonomía como término medio. Y nada más, esperemos que os haya resultado interesante, sobre todo que os haya gustado este S5, y nada, si tenéis cualquier consulta nos la podéis hacer a través del canal, que estaremos encantados de contestaros. Si os ha gustado, bueno, pues os agradeceríamos que le dierais al like, y si queréis recibir más noticias o estar al tanto de más novedades, bueno, pues suscribiros a nuestro canal, al que pronto subiremos más vídeos. Un saludo y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.